Bienvenidos a su programa en Defensa del Evangelio. Mi nombre es Isaac Fuentes. Para todos aquellos que no me conocen, les invito a que se suscriban a este canal. En esta oportunidad vamos a tener un programa muy interesante, muy importante y muy relevante acerca del tema de la deidad. Vamos a estar analizando las similitudes que puede haber de repente en la doctrina trinitaria y unicitaria. Y para esto, pues hemos invitado al pastor Marcelo Fuentes Santiago desde Tepic, Nayarit, para que nos esté compartiendo de esos conocimientos que Dios le ha dado sobre este tema, que podamos aclarar el punto, que podamos encontrar un punto de equilibrio, un punto medio que creo que es importante y que todos nosotros lo necesitamos. Así que, sin más preámbulo, voy a darle la entrada al pastor Marcelo Fuentes para que nos comparta de este tema. Dios le bendiga, pastor. Buenas noches. Dios les bendiga. Muy buenas noches. Es un placer, es un gusto estar contigo, Isaac. Después de casi un año de no compartir juntos un tema de la Biblia, me siento muy contento de que Dios me permita estar contigo en este tema tan importante, tan interesante. Pues vamos a comenzar con una oración. ¿Qué te parece, hermano Isaac? Amén, adelante. Vamos a comenzar con una oración. Padre poderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias porque nos permites estar juntos otra vez en un nuevo tema de tu santa palabra. Te ruego que bendigas a todo hermano, tanto hermanos cristianos unitarios como hermanos cristianos unitarios. Te ruego que bendigas a todo ser humano, cualesquiera que sean sus ideas, oh Padre, y te pido que tu Santo Espíritu en esta tarde, en esta noche, pueda guiarnos a la verdad y a la justicia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, si me lo permites, Isaac, voy a comenzar con la primera parte, ¿verdad? Quiero empezar. Amén. Quiero empezar diciendo que yo reconozco que la mayoría, o una gran mayoría de hermanos trinitarios y hermanos unitarios en realidad son sinceros. Defienden su postura de acuerdo a cómo fueron enseñados. Ese es número uno. Número dos, también reconozco que cuando se defiende esta doctrina solo por vanagloria o solo por ganar o defender una religión, nos podemos extraviar fácilmente y podemos caer en el error. Número tres, también hay que reconocer que cuando hablamos de esta doctrina, estamos opinando de Dios, estamos opinando de su naturaleza, de quién es Dios y qué es Dios. Si es tan amable allá, ¿verdad? El ruidito de allá. De quién es Dios o qué es Dios, ¿verdad? Estamos analizando esa doctrina de quién es Dios y qué es Dios. También al analizar esta doctrina, nos estamos sentando a la mesa de personajes muy antiguos que analizaron esta doctrina desde el tercer siglo. Personajes como Atanasio, Arriano, Alejandro, Tertuliano, también Agustín de Hipona, Tomás Aquino, y más acá también tenemos a Calvino, tenemos a Servet, y a través de toda la historia se ha tratado de dislucidar la naturaleza de Dios. Claro que tenemos que reconocer que muchos de estos personajes se perdieron o se extraviaron, sobre todo por los dogmas. También es importante enfatizar que los únicos infalibles, pues son los profetas, son los salmistas, son los patriarcas, son los apóstoles, y ellos son los únicos infalibles sobre este tema. Así que lo que vamos a hacer hoy es adecuarnos a la palabra de Dios y empezar a dialogar sobre este tema. La exponencia que voy a hacer hoy, y también mi hermano Isaac Fuentes, que va a estar comentando conmigo, es que estas doctrinas, la unitaria y la trinitaria, básicamente
son idénticas. Son doctrinas gemelas. La diferencia es las dogmatizaciones que se fueron añadiendo a la base fundamental de la doctrina trinitaria y la base fundamental de la doctrina unitaria. La exponencia que vamos a hacer hoy es que tanto la doctrina trinitaria como la unitaria básicamente es lo mismo. Y lo que vamos a tratar de hacer hoy, amados hermanos, amigos, es sacar toda la paja, toda la escoria. Estoy hablando en el sentido cuando el oro, ¿verdad?, se purifica, se le saca la escoria. Vamos a tratar de sacar la paja, la escoria, lo que se ha añadido a estas doctrinas. Y si logramos sacar la paja y la escoria de estas doctrinas, vamos entonces a tener una doctrina idéntica, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar hablando de conceptos que están más allá de los versos, conceptos dogmáticos, conceptos que fueron añadiéndose y que oscurecieron esta doctrina, tanto trinitaria como unitaria. Vamos a comenzar con el primer concepto y vamos a comenzar del lado unitario, pero también vamos a ver que cómo se van combinando tanto la doctrina trinitaria como la unitaria, aún en este concepto. Los hermanos unitarios, y que Dios los bendiga, una mayoría, no todos, pero una mayoría dicen que Jesús es su propio Padre, ¿sí? Jesús es su propio Padre. Por supuesto que esto es una añadidura, es un dogma de fe, ¿sí? Jesús no es su propio Padre. Por ejemplo, Juan capítulo 3, verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces Dios tiene un Hijo unigénito. Si vamos al libro de Juan en el capítulo 17, verso 1, voy a usar la Biblia mucho en esta exponencia. Dice así, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Claramente aquí la Biblia dice, en la oración más importante, se conoce como la oración más importante, aunque todas las oraciones son importantes, la oración que está expresada en Juan 17, en donde Jesús reconoce que él tiene un Padre. Y hay diversas escrituras que no vamos a citar. Hay muchísimas escrituras en donde nos hablan que Jesús tiene un Padre y que Jesús es el Hijo de Dios. Así que Jesús y el Padre no son lo mismo. Pero vamos a abordar para todos ustedes, vamos ya entrando en terrenos un poquito más profundos y vamos a tomar la escritura que causa confusión en los hermanos unitarios, pero también hay que reconocer que causa confusión en los hermanos trinitarios, tanto unitarios como trinitarios. En primera de Timoteo, capítulo 3 y verso 16, voy a leer la palabra de Dios para ustedes. Sí. El encabezado desde el verso 14 dice, el misterio de la piedad. Leo desde el 16. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu,
visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado en carne. Así que cuando se lee, y ya está poniéndose en pantalla, cuando leemos e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios, no dos dioses ni tres dioses, y voy a hacer un paréntesis aquí. Si yo le preguntara a mis amadísimos hermanos trinitarios y unitarios, ¿en cuántos dioses creen? Todos dijeran que creen en un solo Dios. No hay ni un solo hermano trinitario y ni un solo hermano unitario que diga que creen en dos dioses o en tres dioses. Por lo cual, cuando me toca dialogar sobre este tema, no me gusta que perdamos tiempo, en este caso con el amado oponente, sobre en cuántos dioses creemos, porque naturalmente que creemos los dos en un solo Dios. Ahí vemos muchos debates muy cansados, en donde el hermano trinitario con el hermano unitario empiezan a debatir sobre cuántos dioses hay. No, los dos creen exactamente lo mismo, que solo hay un Dios. Porque las religiones abrámicas, tanto el judaísmo como el islamismo, como el catolicismo y todas las ramificaciones del catolicismo, son una religión monoteísta. Solo creen en un solo Dios. O sea, es lo mismo. Sí, básicamente es lo mismo. El debate de los siglos está, mejor dicho, sustentado en los dogmas de cada posición. Ahí es donde realmente está el debate. No en cuántos dioses hay, porque todos creemos, incluyéndome a mí, que solo hay un Dios. Ok. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Todos esos adjetivos son para Cristo. Ahí tenemos la kenosis de Dios. Esa palabra kenosis significa vaciamiento. Dios se vació en la persona de Cristo. Todo eso lo creen tanto trinitarios como unitarios. Tenemos a Dios en morfe o en morfo. ¿Qué significa en morfo o en morfe? Dios cambiando de forma, pero no de sustancia. Eso también lo creen los hermanos trinitarios y también lo creen los hermanos unitarios. Y también lo creo yo. Ahí vamos todos de acuerdo. La kenosis de Dios, el vaciamiento de Dios en la persona de Cristo. La encarnación de Dios, sí, la parte divina fue el Padre y la parte humana fue el Hijo. El vaciamiento de Dios en el Hijo, la kenosis de Dios, el vaciamiento de Dios, y Dios en morfe, cambiando de forma, pero no de sustancia. Ahora, voy a hablar sobre un concepto que todos creemos, amados hermanos trinitarios y unitarios, para que vayamos descansando. Jesús es 100% hombre y Jesús es 100% Dios. Eso lo creemos todos. Jesús 100% hombre y Jesús 100% Dios, lo que se conoce como la unión hipostática. ¿Sí? 100% hombre y 100% Dios. Ese concepto también todos lo creemos, pero vamos paso a paso para ir quitando la escoria, los dogmas, porque los dogmas ensuciaron estas doctrinas. Los dogmas oscurecieron esta doctrina. Y si usted se queda conmigo y con nuestro hermano Isaac, con la ayuda de Dios vamos a aprender todos y vamos a quitar los dogmas para dejar solo el concepto único sobre la base en donde está
sustentadas las dos doctrinas que son gemelas. El problema son los dogmas. Ok. Jesús 100% hombre y 100% Dios. La parte hombre comió, se cansó, durmió. La parte hombre fue tentado por el diablo. En Mateo capítulo 4, para que ustedes apunten, después vean el video y hagan un justo juicio. Estoy hablando sobre este tema con profundo amor, habiendo analizado este tema desde 1983. ¿Sí? Primero, de ser trinitario, di un salto al unitarismo, pero había mucho cansancio en mi vida, había algunos problemas teológicos profundos, sobre todo en una parte que voy a explicar después, y después me di cuenta que ambas doctrinas son idénticas, pero que tienen dogmas. Entonces me fui al centro y es donde todos nosotros vamos a ir ahorita, al centro. ¿Sí? Ok. La parte hombre comió. La parte hombre fue tentada por el diablo. Ahí en Santiago, para que apunten la escritura, no puedo leer todas las escrituras. Santiago 1:13 dice que Dios no puede ser tentado, ni él tienta a nadie. Dios no puede ser tentado. El gran espíritu, el eterno, no puede ser tentado. Entonces, la parte humana sí fue tentado por el diablo allá en el desierto. Ok. La parte hombre cargó el pecado del mundo. ¿Sí? La parte hombre cargó el pecado del mundo. Si usted ha leído la Biblia sistemáticamente, usted conoce la escritura que dice, el que no hizo pecado, por nosotros lo hizo pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando Cristo, hombre, cuando el hombre, la parte humana, el 100% hombre va a la cruz, él va cargando el pecado del mundo. Cuando él está siendo crucificado, la parte divina, la parte, el Padre, pues, en la unión hipostática, el Padre lo abandona. Literalmente, en la Biblia se lee, Elí, Elí, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí se separó la parte divina, que es el Padre, de la parte humana, que es el Hijo. ¿Por qué Dios no puede habitar en el pecado? O sea, la parte divina, también lo dice la Biblia, que Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. La única manera de que Dios nos vea es a través de la sangre de Cristo, a través del velo de la sangre de Cristo. Ok, la parte hombre es la que cargó el pecado del mundo, y también tengo que añadir que la parte hombre fue la que murió en la cruz del Calvario. Voy a tomar ahora sí dos escrituras para todos ustedes. Vamos despacito para que todos descansemos y nos demos cuenta que estas dos doctrinas, la trinitaria y la unitaria, son doctrinas idénticas. Lo que ensució las dos doctrinas es los dogmas y los añadidos que hoy vamos a sacar. Vamos a sacar. Con la Biblia los vamos a dejar fuera. Por eso es muy importante que usted se detenga. Vamos a sacar todos los conceptos extrabíblicos que ensuciaron estas doctrinas, porque son idénticas. Son idénticas. ¿Sí? Entonces, ahí vamos paso a paso. ¿Sí? Ok. La parte humana, y vamos a leer, la parte humana es la que muere en la cruz del Calvario. Vamos leyendo a Filipenses, capítulo 2 de Filipenses, y vamos leyendo el verso 5 en adelante.
Filipenses capítulo 2 y verso 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa parte 100% hombre, ¿sí? Y aquí ya está en pantalla, gracias a Dios, dice, él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres, mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En la condición de hombre, el Señor murió. La parte divina es el Padre, la parte humana es el Hijo, es la unión hipostática. Jesús 100% hombre y 100% Dios. ¿Sí? Vuelvo a hacer hincapié y lo voy a repetir como un eslogan repetitivo a lo largo de este estudio. Ambas posturas creen en un solo Dios. Eso que quede grabado en lo profundo del corazón. Todas las religiones abrámicas creen en un solo Dios, son monoteístas. Católicos y todas las ramificaciones de iglesias que le llaman protestantes. Nadie cree en dos dioses y nadie cree en tres dioses. Manejen ese concepto porque es el concepto fundamental de la doctrina trinitaria y de la unitaria, y ahorita vamos a verla de una manera más explícita. Así que un solo Dios. Solo piense en eso ahorita. Muy bien, entonces la parte humana es la que murió en la cruz, porque Dios es inmortal. Vamos a verlo en Primera Timoteo, capítulo 1, Primera de Timoteo, capítulo 1 y verso 17. Vamos a permitir que la santa palabra de Dios nos lleve de la mano. Dice así, 1:17 de Primera de Timoteo. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. La Biblia dice claramente que Dios es inmortal, pero aunque la Biblia no lo dijera, simplemente es algo lógico. Simplemente nosotros lo deducimos por la razón y por el sentido común. Porque un Dios no tiene principio ni fin, un Dios no muere. Él está eternamente vivo. Bueno, aquí lo leemos. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que Dios no puede morir. Aquí podríamos añadir ya un error también dentro del trinitarismo, y otro concepto añadido del trinitarismo, ¿verdad? Que dice que ahí murió Dios Hijo. Más adelante vamos a ver ese concepto que también es dogma. Si yo le preguntara a todos mis preciosos hermanitos hermosos, ¿verdad? Trinitarios y unitarios, en este caso trinitario, unitario también, le dijera, en lo que va de este estudio, tomen su Biblia
y búsquenme el concepto de Dios Hijo en toda la Biblia. Y, por supuesto, ustedes mismos saben que no existe, ¿sí? No existe ese concepto en la Biblia, y como no existe ese concepto en la Biblia, ni siquiera sería tema de debate, porque la misma Biblia dice: a la ley y al testimonio, el que no hable conforme a esto, o sea, conforme a esto, a la Biblia, es porque no le ha amanecido, ¿no? Entonces, ok, Dios Hijo, si fuera Dios Hijo, que es un añadido dogmático. Por eso les digo que los añadidos dogmáticos enturbiaron la doctrina, tanto trinitaria como unitaria, porque son doctrinas gemelas. Ahorita se los vamos a enseñar claramente. Son doctrinas idénticas. El debate no está en cuántos dioses son, porque ambas doctrinas creen que es uno. Tanto trinitario como unitario creen que es un solo Dios. No sería tema de debate, sería desgastante traer muchísima Biblia para probar que Dios es uno, aunque podemos tomar Biblia, si tanto trinitarios y unitarios creen que es un solo Dios. Ahí deberíamos darnos todos un abrazo, aunque yo no soy ni trinitario ni unitario, estoy en el centro, pero todos deberíamos darnos un abrazo porque todos creemos que solo hay un Dios. El problema son los dogmas, ¿sí? Entonces, en primer lugar, decimos que la parte humana de Dios es la que murió. Jesucristo, hombre, como dice también la Escritura, es el que murió. El templo de Dios, el Cordero Pascual, Él es el que murió, y después Dios en Romanos 8:11 lo levantó de entre los muertos. La parte divina que estaba en Cristo es Dios el Padre, ese no puede morir, es completamente inmortal. Ok, Jesucristo 100% hombre y 100% Dios. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué es lo que vieron entonces los apóstoles cuando vieron a Jesús? Vieron la parte humana de Dios, la parte visible de Dios, es lo que vieron. Vamos leyéndolo. Aquí tropiezan nuestros hermanos unitarios mucho, ¿sí? Y cuando comencé a analizar esta doctrina en 1983 hasta la fecha, quiero reconocer que los primeros años yo mismo tropezaba en esta escritura, creyendo que el Padre y el Hijo eran lo mismo, que el Padre era el mismo Hijo y el Hijo era el mismo Padre, y que no había una división, y la Biblia manifiesta esa división después, ¿sí? Pero es muy fácil de tropezar con estas escrituras. Dice así, en Juan capítulo 14, verso 8 en adelante. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Escuchen bien, amados. Ya leímos en la Biblia, en Primera de Timoteo 1:17, que Dios es invisible. Invisible. Sí. Él no se puede manifestar como el gran Dios que abarca el espacio, el tiempo y la eternidad. Si lo viéramos tal como es Él, simplemente nosotros nos hiciéramos polvo, pues. No lo podríamos ver, moriríamos. Así que, ¿qué es lo que vieron los apóstoles? Seguimos leyendo. Dice así el 9. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Sí. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Aquí está en pantalla. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre.
Muéstranos al Padre, le dijeron a Jesús, y nos basta. Ya con eso nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Ok. Aquí nuestros amados hermanos unitarios tropiezan y dicen, ahí está, sí, Jesús es el mismo Padre y el Padre es el mismo Jesús. Ese es un error. No lo creen todos los unitarios y unicitarios. Tengo que ser sinceros, pero una mayoría sí. ¿Sí? No. La parte humana de Dios, esa parte 100% hombre, es la que vieron los apóstoles. ¿Sí? Y esa parte 100% hombre traía la imagen del Dios invisible. Como dice Colosenses capítulo 1, verso 15, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Sí? Por eso es que Jesucristo, al no traer genes humanos, es posible que Él se pareciera a Adán, porque Adán fue traído por la palabra creativa de Dios y por las manos de Dios. ¿Sí? Adán no tuvo ombligo, Adán no tuvo papá ni mamá, igual que Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo, la parte humana en el vientre de María. Esa parte humana fue la parte visible del Dios invisible. Allá vamos bien, todos de acuerdo, vamos bien. Trinitarios aplaudan y todo el mundo vamos a estar aplaudiendo. ¿Sí? Pero vamos desarrollando para que vean cómo se ensució después todo. ¿Cómo se ensucia después todo? Ok, un poco más. Muy bien, entonces, en el misterio de la encarnación, como dice, y ahorita ya no hay que poner esta escritura, nada más la voy a decir de memoria. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, ¿sí? Sí, en la persona de Jesucristo. Dios se vació, es la kenosis de Dios. Es la kenosis de Dios. Es 2:9, para que lo apunten. Quiero decirles que hoy tenemos una gran oportunidad, hermanos. Una gran oportunidad de llegar al centro de esto y dejar los extremos que han dañado mucho a los hermanos cristianos a lo largo de los siglos. Ha habido persecuciones, incluyendo muertes, y celos, pero espantosos, y odios horribles. Todo por todo el dogma que se aventó a estas doctrinas elementales. Colosenses 2:9 dice, y no lo vamos a poner, todos, la mayoría lo saben, que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. El vaciamiento. En 2 de Corintios 5:19 dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. ¿Sí? Entonces, ahí está la unión hipostática, la encarnación de Dios en Cristo, ¿sí? El misterio de Dios el Padre y el Hijo, como dice Colosenses 2:2, el misterio de Dios el Padre y el Hijo, ¿sí? La unión hipostática, la parte divina, el Padre, la parte humana, el Hijo. Pero vamos un poquito adelante, Si creemos que la unión hipostática de Dios el Padre y el Hijo nunca se separaron, ¿sí? Que cuando se vació en la kenosis el Dios Padre en Cristo y así fue a la cruz sin separarse, ¿sí? Porque muchos dicen, por ejemplo, el unitarismo, dicen que si Jesús es el mismo Padre, entonces, fíjense el error grave aquí. Entonces el Padre fue el que murió en la cruz. ¿Cómo puede morir el Padre en la cruz? No, pero no queda ahí. También el trinitarismo avienta su dogma ahí para que vean cómo se ensució todo. Si los que creen que Jesús es el mismo Padre y que no hubo una separación en la unión hipostática
cuando Jesús estaba siendo crucificado con el pecado del mundo, si no hubo una separación, si Jesús es el mismo Padre, entonces el Padre murió en la cruz. Error grave. El Padre no murió en la cruz. El Hijo de Dios, no dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo a morir al mundo para que fuéramos condenados, sí, parafraseando, sino para que fuésemos hechos salvos por medio de él. ¿A quién mandó Dios a morir al mundo? A su Hijo. No, el Padre murió. Pero si el unitario dice que el Padre y Jesús es lo mismo, entonces el Padre es el que murió en la cruz. Pero ahora vamos al otro error, al otro dogma que enturbió todo. El otro dogma tiene dos problemas muy fuertes. Dios Hijo murió en la cruz, ¿sí? Inmediatamente vemos que esa palabra Dios Hijo sale del cuadro de la Biblia. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que no debemos añadir ni una jota ni una tilde a la Biblia. Amados míos, les hablo de todo mi corazón. Amados hermanos trinitarios y hermanos unitarios, les hablo con todo mi corazón. No se les haga cosa sencilla añadir conceptos extraños que no están en la Biblia y aferrarse, porque quiero decirle que podemos estar aferrándonos de las puertas del infierno todos, ¿sí? Ese concepto de que Dios Hijo murió en la cruz es más allá de los versos, es un dogma del clero romano. Después, si me vuelven a invitar, yo puedo hablar unos 10 o 20 estudios sobre esto, ¿sí? Porque tengo aproximadamente 40 años de mi vida analizando este tema. Primero me anduve en los extremos, De trinitario me fui al unitarismo, pero yo no estaba tranquilo. Había algo en mi corazón que me molestaba. Y entonces empecé a orar y a ayunar, a llorar a Dios, a agarrar la Biblia día y noche, hasta que Dios me llevó en el centro y me di cuenta que las doctrinas eran idénticas. Pues, ahorita lo vamos a ver, pero que les habían aventado muchos dogmas y habían ensuciado la doctrina verdadera de la Biblia. No hay un Dios Hijo. Ahí no murió Dios Hijo. No dice la Biblia que haya muerto Dios Hijo en lo más mínimo. No, absolutamente para nada. ¿Sí? Es una. Y dos, un Dios no puede morir. Dios es espíritu, Juan 4:24. Dios tiene varias características que lo hacen Dios, tanto en la filosofía, tanto en la Biblia, en la filosofía y la razón. Es omnipotente, todo lo puede. Omnisciente, todo lo sabe. Omnipresente donde quiera está. Inmortal, invisible, no hay sombra de variación, no tiene dos palabras, no miente, es perfecto, habita en la luz inaccesible, es todopoderoso, incorruptible, su cuerpo no puede corromperse, no puede morir. Si Dios muriera, o Dios Hijo, o lo que fuera, porque eso es un dogma, se acaba el universo. Entonces aquí tenemos dos problemas. Uno para el unitario que dice que Jesús es el mismo Padre. Pero si Jesús es el mismo Padre, entonces el Padre murió en la cruz. Si no hubo una desunión hipostática, si no se dividió la parte divina que es el Padre y la parte humana que es el Hijo, entonces el Padre murió en la cruz. Es un error, hermanos trinitarios. Se lo digo con todo mi corazón. Se lo digo con todo mi corazón. Pero si nos vamos del lado trinitario y decimos que murió Dios Hijo, entonces es otro error, hermanos. Porque es un concepto más allá de los versos. Y aparte Dios no puede morir. Dios no puede morir. Ok, yo sé que es tentador, amados, creer que Jesús es el mismo Padre y que la naturaleza humana no se separó de la divina cuando cargó el pecado del mundo, pero es así. Es así, amados míos. En la cruz,
la naturaleza divina se separó de la naturaleza humana. Por eso él clamó, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque el Padre es limpio de ojos para ver el mal. Él no puede cargar el pecado, pero el Hijo de Dios sí cargó el pecado. Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, subirá cual renuevo, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre su pueblo, varón de dolores, como que escondimos de él nuestro rostro y fue menospreciado, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Quién descargó la ira de la justicia? El Padre en el Hijo. El Hijo nuestra deuda, el Hijo pagó nuestra factura que no se podía pagar. El Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios bendito, ahí se separó. Las dos naturalezas se separaron y por eso él dijo, Padre, Elí, Elí, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? Sí, ahí se separó por un momento, pero después volvió en Romanos 8:11. Pero no se asusten, amigos míos, no se angustien, amigos trinitarios y amigos unitarios, no se angustien. Por más de 35 años angustiado, llorando, después que me habían corrido con un cinto en la mano por el celo religioso, ahí donde yo hice mis primeros tiempos de seminario, ¿verdad? Pero siempre yo buscaba la verdad con el alma, con el corazón. Yo debatía con tantas personas, pero siempre decía, el día que alguien me muestre lo contrario, ese día doy un paso atrás. Y ese día lo di cuando unos hermanos hermosos me hablaron sobre la deidad. Y cuando llegué, todos los seminaristas estaban ahí, muchos, mi amado, de la escuela bíblica El Calvario. Uno de ellos se sacó un cinto y me dijo, te voy a sacar como Jesús saca a los ladrones. Y otro de ellos se arrodilló y dijo, voy a orar para que tu alma se vaya al infierno. En ese momento yo estaba llorando diciendo, yo no conocía ese lado de la religión. Yo no conocía ese lado del celo de Caín. Usted es mi hermano, aunque sea trinitario. Usted es mi hermano, aunque sea unitario. Si estás bajo la sangre de Cristo, eres mi hermano, eres mi hermana. Yo he conocido hermanos hermosos en los trinitarios. He conocido hermanos hermosos en los unitarios, verdaderos hombres de Dios y mujeres de Dios. Pero aquí les voy a explicar con la Biblia, después de escribir tantos ensayos sobre la deidad. Sí, tantos ensayos sobre la deidad. No se angustien, amigos. De cierta forma, el Padre y el Hijo en la unión hipostática sí eran el mismo. El Padre y el Hijo en la unión hipostática sí eran el mismo. El que caminó sobre las aguas, el que multiplicó panes y peces, el que resucitó a Lázaro. Sí, esa voz que salió era el Padre en el Hijo, sí. Pero quiero decirles que son dos identidades. La divina es el Padre y la humana es el Hijo. Sí, eso es lo que me dice la palabra de Dios. Es lo que enseña la palabra de Dios. La parte divina, el Padre. La parte humana, el Hijo. Ahora, después de analizar tan profundamente el tema, con sinceridad, sin odio en mi corazón contra nadie, sin odio en mi corazón contra nadie, me di cuenta que las dos doctrinas eran idénticas. Y preste atención porque se los voy a demostrar ahorita. Idénticas, son idénticas. El problema fue todos los dogmas que se aventaron a esta doctrina. Y sobre esos dogmas se ha debatido por cientos de años, con odio, con rencor, con separación. A los hermanos unitarios no llaman hermanos a los trinitarios. Pero quiero decirles, hermanos unitarios, que el judaísmo es unitario en cierto modo, ¿verdad? No en un modo completo.
El Islam también, ¿sí? ¿Le llamas hermano a los islámicos? ¿Le llamas hermanos, verdad, a los del judaísmo? Pero ahora voy con ustedes, hermanos trinitarios. ¿Le llama hermano usted a los masones? Ellos son trinitarios. ¿Le llama hermanos a los adventistas? Ellos son trinitarios. ¿Le llama hermanos usted a los mormones? Ellos son trinitarios. ¿Le llama hermanos a los católicos? Ellos son trinitarios. Entonces, ¿de qué se trata? A veces hay una falta de honestidad en nuestros corazones, porque no hay el amor de Cristo en nuestros corazones. Mas el Espíritu Santo, como dijo Pablo, ha llenado de amor nuestros corazones. Ha llenado de amor nuestros corazones. Sí, mi amado hermano. Alguno dice, dentro del unitarismo hay mucha gente mala. Sí, y a veces hablan del líder de esta organización, Luz del Mundo. Pero ¿qué te parece si te hablo del Papa Borgia, que fue trinitario? ¿Qué te parece si te hablo de todos los antipapas que fueron trinitarios y fueron los hombres más abominables que hay en el mundo? En todos lados hay gente mala y gente buena. Es absurdo discutir sobre en qué lugar hay gente más mala y en qué lugar hay gente más buena, si en todos lados hay gente súper mala y en todos lados hay gente muy buena. Entonces son conjeturas absurdas, pero aunque usted no lo crea, mucha gente entra en ese debate absurdo, ¿sí? Y bueno, eso también nos lleva a pensar que hay muchos niños en la fe todavía que necesitan crecer espiritualmente y que también ojalá Dios los ayude a llevarlos a un conocimiento sistemático de la palabra del Señor. Vamos a ver la base fundamental de las dos doctrinas. Y luego mi hermano Isaac, si ya me pasé mucho de hablar, bueno, puede comentar también. Hay demasiado, pero yo quisiera quitar los dogmas para dejar la doctrina pura de ambos lados. Bueno, ¿por qué digo que ambas doctrinas son igualitas? Y que esto resuene poderosamente. Las dos doctrinas son idénticas. Ahorita va, ok. Vamos a ver qué dice la doctrina trinitaria en su eslogan fundamental. Aunque está Atanasio, Tertuliano y Alejandro, Eusebio y muchos de ellos, ¿verdad? Pero voy a leer el eslogan básico. Mi amado hermano trinitario dice, creo en un solo Dios. Ok, aplauso. Manita arriba. Los ángeles, Dios, los demonios y el diablo y la Biblia lo creen. ¿Qué dice? Santiago 2:19, ese sí lo voy a leer. Ponlo, por favor, los que puedan ponerme. Santiago 2:19. Ahí, aplauso. Ese es el tema fundamental. Por eso digo que ambas doctrinas son idénticas, pero los dogmas echaron a perder estas doctrinas y pusieron a pelear a los hermanos. Y tenemos que seguir presentando un debate ordenado por la palabra de Dios para tratar de llevar a la gente a el centro. Gloria a Dios. Santiago 2:19, si puedes ponerlo. Santiago 2:19. Ok, la pregunta es, ¿tú crees que Dios es uno? A ver, para los hermanos trinitarios y los hermanos unitarios. Hermanos trinitarios y hermanos unitarios. La pregunta es para ustedes, porque así lo hace el Espíritu Santo a través de la Biblia. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Si crees que son dos o tres, haces mal. Pero si crees que es uno, haces bien. Pero trinitarios y unitarios creen que Dios es uno. Aplauso para los dos. Manita arriba para los dos. Son idénticas las doctrinas. Los que los ensuciaron son los dogmas. Ok. También, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. O sea, también los demonios creen que Dios es uno. Así como todos nosotros, los católicos, los cristianos, excepción los cenotistas, excepción los mormones.
también los judíos, también los islámicos, todos creemos que Dios es uno. ¿Para qué discutir de eso? Estamos presentando la basura, el dogma, lo que no debes tener tú en tu corazón, amado. Estamos viviendo los últimos tiempos y tienes que conocer la verdad del evangelio porque el Señor viene. Vamos a quitar la basura, la escoria, los añadidos, lo que no puedes presentar con la Biblia, lo que no se puede comprobar con la Biblia. Sí, ok. Entonces, un aplauso para los que creemos que Dios es uno. A ver los que están en el chat. Los que están en el chat, ¿creen que Dios es uno? Pónganlo ahí. ¿O creen que son dos? ¿O creen que son tres dioses? ¿Creen que son? Los que crean que Dios es uno, pongan Dios es uno. Y los que creen que Dios son dos, ahí mismo en el chat, por favor, pongan, no, yo creo que son dos dioses. Y los que creen que son tres dioses, por favor, en el chat pongan, yo creo que son tres dioses. Por favor, hermanos, a ver, ok, ya puso uno, Dios es uno, Dios es uno. A ver, ¿alguien más? Ok. Los que creen que Dios es uno, ahí pónganle. Los que creen que son dos dioses, ahí pónganlo. O tres dioses, ok. Todos creemos que Dios es uno. Entonces, la Trinidad dice, creo en un solo Dios. Ok, vamos a la unicidad o los unitarios. Y luego vamos a ver los dogmas de los dos, en donde unos son más lógicos, otros son menos lógicos. Ok. A ver, unitarios, creo en un solo Dios, dice el unitario o el unicitario. Ok, bravo, mano arriba, perfecto. ¿Para qué discutimos? Vamos a tomarnos un helado, comer una hamburguesa, vámonos de la mano, glorificando a Dios, porque trinitarios y unitarios creen básicamente igual, idéntico, igual. Los unitarios no creen que son dos dioses, los trinitarios no creen que son tres dioses. Perfecto, hermanos, pero tampoco los unitarios. Entonces, ¿dónde está el problema? En el dogma. Ahora vamos a ver el dogma. Ok. Trinidad dice, creo en un solo Dios en tres personas distintas. Ya es dogma. A ver, en toda la Biblia, alguno que esté presente, esa es una clase didáctica y también virtual. Vamos a accionar. A ver, rápidamente, los que conocen la Biblia, preséntenme en donde dice la Biblia que Dios son tres personas distintas. ¿No, verdad que no? Entonces tenemos que reconocer, porque vamos a dar cuenta en el día del juicio, si somos mentirosos, vamos a dar cuenta que es un dogma, en este caso del clero romano. Yo puedo citar fechas, concilios, porque he estudiado durante casi 40 años sobre este tema. Es el tema que más he estudiado en mi vida. Es ese tema. Es este tema que le dediqué horas, noches, días, meses y años. ¿Sí? Porque yo tenía hambre de conocer la verdad y de colocarme en el centro. Ok. No vamos a encontrar tres personas divinas. Dios no es una persona. Los que conocen la Biblia. Ahorita vamos a dar escrituras donde literalmente Dios dice, yo no soy un hombre. ¿Sí? El único hombre es Cristo. Jesucristo, la parte humana. Pero no es ni la tercera, ni la segunda, ni la primera. Solo es un hombre en donde Dios, bueno, un hombre, la encarnación, la parte humana, ¿verdad? La manifestación visible del Dios invisible, pero ahí no hay que es la segunda o la tercera, es un añadido. Dice el hermano trinitario, el mismo Dios está en las tres personas, pero solo hay un Dios, no tres dioses. Ya ve que la ecuación del hermano trinitario da en un solo Dios, ¿sí? Llegan a un solo Dios. Por eso digo que son idénticas. El problema son los dogmas que les aventaron a las dos doctrinas. ¿Sí? ¿Sí? Porque el hermano trinitario o la doctrina trinitaria que nace en el concilio de 325 y en el concilio 381 y en el concilio 435 estableció que ellos creen en un Dios en tres personas, pero con la misma sustancia.
una sustancia única. Si la sustancia única está en cada persona, entonces es el mismo Dios en las tres personas, pero esas tres personas obviamente es dogma. Pero vamos a ver que en la doctrina unitaria es lo mismo. Es lo mismo, amado mío. Es lo mismo. Fíjese, mira. Para que vean. Y yo sé que a mí me han acusado, y quizá el hermano Isaac, unitario, solo Jesús. Eso es mentira. Pero yo me preocuparía cuando alguien hable bien de mí. ¿Qué dice la Biblia? Ay de aquel del cual hablen buenas cosas. Sí. Porque entonces posiblemente yo soy un falso. Sí. Entonces yo mejor, si alguien habla mal, qué bueno, está bien, porque eso dice la Biblia que iban a hablar mal de mí. Ojalá sea que yo esté en lo correcto, ¿verdad? Entonces, ok, fíjese. El unitario dice, creo en un solo Dios en tres manifestaciones distintas. Fíjese, en tres formas, pues, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, pero es el mismo Dios. Añade, Dios en la creación como Padre, Dios en la regeneración como Hijo y Dios en la salvación como Hijo y Dios la regeneración como Espíritu Santo, pero es el mismo Dios. ¿Se dan cuenta cómo en este caso, aunque puede ser que los dogmas sean lógicos, pero están más allá de los versos, ¿sí? Más allá de los versos, pero es lo mismo. Las ecuaciones dan que solo es un Dios, pero todo se enturbió, todo se descompuso, porque el unitario dice que Jesús y el Padre es el mismo, y Jesús es el mismo Padre, y eso lo enturbiaron. No, la parte divina era el Padre, la parte humana era el Hijo. Y el trinitario dice que era un Dios Hijo. Ah, caray, entonces un Dios menor, pero como el mismo trinitario, que Dios bendiga a mis hermanitos, dicen que solo es una sustancia, que solo creen en un Dios, entonces automáticamente, pues el mismo Dios y la misma sustancia estaba en el Hijo. Entonces es el mismo Dios que se manifestó en el Hijo y también en el Espíritu Santo. ¿Sí? Quiero hacer un paréntesis. Usted, cuando se dirige al Padre, diríjase Padre que estés en los cielos, a través de tu Santo Hijo Jesucristo. Guíame con tu Espíritu Santo. Todo eso está correctísimo en la Biblia. Correctísimo. Porque es el mismo Dios que está expresándose como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y no es algo increíble porque es lo que cree el trinitarismo y el unitarismo, porque creen en un solo Dios. No creen en dos, ni tres, ni cuatro. Solo un poco más y quizá daremos chance. Un poquito más, hermano Isaac, nada más. Ok. Jesús no era el mismo Padre, más bien el Padre estaba en Jesús. ¿Quieren que leamos la palabra de Dios? Ok, otra vez. Hermanos unitarios, para ustedes, Jesús no era el mismo Padre. No. Más bien el Padre estaba morando en él. Voy a leerlo. Que la Biblia nos lleve Juan 14, si me puedes ayudar, Juan 14, por favor, en el nombre del Señor Jesucristo. Juan capítulo 14 y el verso 10. Dice así. Esta es la unión hipostática de la cual hablan también muchos de nuestros hermanos trinitarios y unitarios. Yo igual lo creo como ustedes. Dice así. ¿Crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Amados hermanos unitarios y trinitarios, Jesús no era el mismo Padre, más bien el Padre estaba morando en Jesús. Colosenses 2:9, la kenosis, el vaciamiento de Dios en Jesús, Dios en morfo,
cambiando de forma, pero no de sustancia. Colosenses 2:9, en Cristo habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. ¿Y qué dice Corintios? Segunda de Corintios, dice que en él Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo el mundo. Ok, muy bien. Otros conceptos, déjeme 2 conceptos nada más, hermano Isaac, si quiere usted ya opinar. Dios, amados míos, no es una persona. A ver, los que están en el chat, ¿cuántos creen que Dios es una persona? No, hermanos. Ni usted ni yo podemos contradecir al mismo Dios que dice que Él no es una persona. Vamos a leerlo en la Biblia y me gustaría que si lo pusieras, si se puede, no sé quién está poniendo la escritura, por favor, vaya conmigo a primero Números capítulo 23. Números capítulo 23. Y si lo alcanzas a poner primero, de que yo estoy tomando la Biblia física, me causa un poquito de problemitas, ¿verdad? Hallarla rápido. Pero Números 23, no sé quién está poniendo la escritura, pero. Y verso 19. 23, 19. Ok, ya lo encontré yo. Pero si lo tienen ahí, ok. Vamos a presentar esa escritura y otras 2. Ok. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho él y no lo hará? Ok. Dios no es hombre. Él no puede mentir. Él no se envejece. Él no cambia de opinión porque no es un hombre. No es un hombre. ¿Sí? Es espíritu. Juan 4:24, eso lo saben de memoria, no lo vamos a leer, porque Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que en espíritu y en verdad le adoren. Esta sí me gustaría que la pusieran, Oseas 11:19. Déjame ver si yo lo encuentro rápido. 11:19. Gloria a Dios. Y para que vayamos desglosando, perdón, es 11:9, perdón. Dice así la palabra de Dios. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre. Aquí está. No lo pusiste. Ok. Oseas 11, y si no lo pones, ya no lo pongas por el tiempo. Oseas 11, verso 9. ¿Sí? Porque Dios soy y no hombre. ¿Sí? Y no hombre, el santo en medio de ti. Ok. Porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti. Entonces, si Dios no es un hombre, amados míos, ¿cómo podemos decir que es la primera persona de la Trinidad? Sí. Entonces, ustedes no tienen la culpa, amados. Ni yo ni nadie. Nadie, hermano. Esa doctrina es católica romana y quizás en otra plática voy a citar todas las fuentes de la enciclopedia católica. Sí. Todas las fuentes de la enciclopedia católica, todos los concilios, en donde se establece, cómo lo reconoce también la filosofía, ¿sí? En donde se establece estos dogmas. Y recuerde que estoy hablando de los dogmas que oscurecen tanto el trinitarismo como el unitarismo y el unicitarismo. Ambas doctrinas son idénticas, pero tienen dogmas destructivos que destruyen el mismo dogma. Pero ¿para qué queremos dogmas nosotros? ¿Para qué queremos filosofía humana? ¿Para qué queremos razonamiento? Queremos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me está diciendo que Dios no es hombre. Entonces, la única persona, amados míos, es Jesús hombre. Y esa es la parte visible del Dios invisible, la parte divina, el Padre, la parte humana, el Hijo. ¿Sí?
Ok. Otro concepto, hermano mío, tengo muchos conceptos. En el trinitarismo se dice que la Trinidad es un misterio. Vamos a volver otra vez a ver si eso es cierto en la Biblia. Vamos a ver si es cierto en la Biblia. Dice que la Trinidad es un misterio. ¿Será que dice eso la Biblia, que la Trinidad es un misterio? ¿Alguno en el chat podría tomar la Biblia, que es nuestra constitución, y decir que la Trinidad es un misterio? No. ¿Cuál es el misterio? Yo se los voy a leer. Ponga, por favor, la palabra de Dios en pantalla. Aquí está el misterio. Y no es 1 Timoteo 3:16, ¿eh? No, te voy a hablar de otra escritura. Colosenses, capítulo 2 de Colosenses. Y por favor, tenemos la oportunidad, amados míos, hoy de ponernos en el centro. Ya ha habido tanto odio, tanta pelea, y eso no quiere decir que usted pueda debatir ordenadamente para llevar al conocimiento de Dios a la gente que anda en los extremos y muchas veces hasta blasfema del nombre de Dios sin darse cuenta. Añade cosas a la palabra de Dios, no sabiendo que viene juicio en el futuro para aquellos que le añaden a la palabra del Señor. Colosenses capítulo 2, verso 2. Fíjese lo que dice. Voy leyéndolo desde el 1, pero voy a leer el 2. En el nombre de Cristo. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Este es el verdadero misterio. Y solamente dos, el Padre y Cristo. Pero podríamos nosotros, de forma respetuosa, tomar un corrector y poner ahí en Colosenses 2:2, tachar todo esa parte y poner el misterio de la Trinidad, el misterio de tres dioses o el misterio del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. No, solamente es el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Este es el misterio, la unión hipostática, que Dios bajó de los cielos para encarnarse. ¿Sí? Aquí ya está en pantalla para todos. Sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio. El misterio. Esa palabra en el griego es una palabra que se retiene o que se esconde del Dios el Padre, de Dios el Padre y de Cristo, de esas dos entidades. Solamente eso es bíblico. Lo demás es dogma. ¿Sí? ¿En dónde se revela ese misterio? Con otro misterio. 1 Timoteo, capítulo 3 y verso 16. No quiero cansarlos mucho. Solamente voy a hablar sobre otro concepto de decenas de conceptos extraños y añadidos y dogmas que fueron añadiéndose a estas doctrinas idénticas. Pero pues no tenemos todo el tiempo del mundo. Pero también quiero que comente nuestro hermano Isaac. Ok, miren, 1 Timoteo, capítulo 3 y verso 16. E indiscutiblemente, aquí se revela el misterio. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. Ese es el misterio. Dios se manifestó en carne. Dios el Padre, el Eterno. El Hijo, la carne, en carne.
el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero Pascual, ¿sí? El que dijo, destruye este templo, en 3 días lo levanto, el Padre levantando el templo, porque Romanos 8:11 dice, si el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿sí? El Espíritu de Dios también vivificará nuestros cuerpos mortales. Porque así como el Espíritu de Dios levantó a Jesús de entre los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Sí, el Espíritu del Eterno levantó a Cristo de los muertos. ¿Quién fue a la cruz? Jesucristo hombre, lo dice toda la Biblia. Ese ser bendito, ese ser maravilloso, esa encarnación de Dios, a ese ser llamado Jesucristo, el y a honor, alabanza, bendito sea tu nombre, Jesús de Nazaret. Te alabo y te bendigo, sí, porque eres la encarnación del Padre. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y por qué no, gloria al Espíritu Santo, porque realmente y el Padre es lo mismo. Ahora les voy a hacer una que va a revelar completamente este misterio. Pongamos la concepción trinitaria. Recuerde que estoy hablando de la Trinidad y la unicidad como dos doctrinas idénticas. Estoy analizando los errores de uno y de otro bando. Estoy siendo justo y honesto. Yo pregunto para los que están en la audiencia, si yo pongo la concepción trinitaria en el triángulo, lo que se conoce como el delta, y que aparece en todas las religiones iniciáticas, yo digo, en la punta de la pirámide, inciso A, Padre. Inciso B, Espíritu Santo. Inciso C, Jesús. Entonces yo pregunto a todos, ¿quién es el Padre de Jesús? Inciso A, el Padre. Inciso B, el Espíritu Santo. ¿Cuál es el Padre del Hijo? Inciso A. Ok, aquí lo puso. Ok. Esta es la concepción. Este triángulo, si usted analiza, está en todas las doctrinas elementales de todas las religiones iniciáticas desde que el mundo es mundo. Todas las religiones iniciáticas. El triángulo. Está también en la masonería con el ojo en el centro. Ok. Padre de un lado, Hijo del otro lado, Espíritu Santo abajo. ¿Quién es el Padre del Hijo? El Padre que está acá, inciso A, el Espíritu Santo que está acá, inciso B. Si usted dice que el Padre que está acá, conforme a la Biblia, estamos mintiendo. Porque la Biblia dice que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿podríamos decir que el Hijo tiene dos padres? No. Entonces, ¿a qué llegamos? ¿A qué entendimiento llegamos? Llegamos al entendimiento que el Espíritu de santidad y el Padre es lo mismo. Dios es Espíritu. Y llegamos al entendimiento de las dos doctrinas. Porque la Trinidad dice, yo creo que hay un solo Dios. Eso es lo que reza el credo atanasiano. Un solo Dios. No hay tres seres todopoderosos. No hay tres seres increados. Es uno solo. Un solo Dios. Ah, caray. Entonces es un solo Dios. Y si los unitarios dicen que es un solo Dios, si todos creemos que hay un solo Dios, y si es lo que reza la doctrina trinitaria y la doctrina unitaria, démonos la mano, todos lo creemos. Entonces, si hay un solo Dios y una sola substancia, el Espíritu Santo y el Padre es lo mismo, es el único Dios verdadero. Es el mismo Dios, pero se manifiesta, se expresa como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Él es todopoderoso. Por eso es que me oye a mí alabar al Hijo, alabar al Padre y glorificar al Espíritu Santo, porque es la misma expresión del Padre eterno, del único Dios que usted cree y yo creo. Ojalá Dios le esté ayudando en este momento. Aquí se presenta la revelación y el misterio. El Hijo es la encarnación del único Dios. Aquí lo dice la Biblia. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, no dioses. Pero eso lo cree el trinitario y el unitario. Todos aplaudimos porque creemos en un solo Dios.
Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. ¿Quién fue manifestado en carne? Dios. ¿Y cuál fue la carne? Tu Salvador y mi Salvador. ¿Quién fue justificado en el Espíritu en el río Jordán? Jesús, tu Salvador y mi Salvador. ¿Otro Dios? No, el mismo Dios. Porque es lo que creemos. Solo un Dios creemos todos, ¿verdad? Todas las religiones abrámicas creen en un solo Dios. Entonces, un Dios manifestado en carne. El misterio de Dios y el misterio de Cristo. Ok, seguimos adelante. Dice así la palabra de Dios: justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El mismo Dios, ¿sí? El mismo Dios manifestado en carne. Y para cerrar con broche de oro, Romanos capítulo 8 y verso 6 cierra el misterio de cómo el Padre eterno, bendito sea su nombre. Por eso Jesús, hombre, dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como tú dices, muéstranos al Padre. Por eso Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible. Por eso Juan dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito de Dios le dio a conocer. Romanos capítulo 8. Fíjese, amado mío, solo un poco más, nada más. Sí, yo mañana tengo que predicar también y ya no, y también no pueda cansarme demasiado. Dice ya el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Espérame, déjame ver si es, perdón, Primera de Corintios, discúlpeme, Primera de Corintios 8:6. Primera de Corintios 8:6, tomando la Biblia en físico. Dice así la palabra del Señor. Desde el 5, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo, todos sabemos que no hay muchos dioses en el cielo, ¿verdad? Podríamos traer todo el Antiguo Testamento y podemos presentar hasta Cristo como testigo, porque el mismo Señor, cuando le preguntó a aquel escriba y le dijo: ¿cuál es el primer mandamiento? Jesús dijo: el primer mandamiento es: oye Israel, el Señor tu Dios es uno. Así que de eso no tenemos ningún problema, porque tanto trinitarios como unitarios lo creen perfectamente. Y yo, que no soy ni trinitario ni unitario, también lo creo. Dios es uno. Todo lo creemos. Todo lo creemos. La manera de cómo se conceptualiza ese Dios es el problema de los siglos. Pero, hermano trinitario, usted solo cree en un Dios. Eso es lo que dice el credo. Y ustedes no creen en tres dioses, mis hermanos trinitarios. No creen en dos dioses. Yo no puedo calumniarlos porque ustedes no lo creen así. Dios me libre de calumniarlos. El problema son los dogmas que se metieron, mis hermanos. Y sobre eso vamos a eso. Ese es el debate realmente, sobre los dogmas que se añadieron. Mis hermanos unitarios, ¿ustedes creen que solamente hay un Dios? Yo también lo creo, mis hermanos. No hay ningún problema. ¿Sí? Ni en el cielo ni en ningún lado hay otros dioses. ¿Ok? Dice así. Dice así. 8:5. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, para ustedes, mis hermanos del chat, para los que se van a meter después, si es que quieren ver este video, para los hermanos trinitarios y para los hermanos unitarios, sin embargo, solo hay un Dios. Todos de acuerdo. Vamos a tomar por ahí un juguito y una torta, porque estamos de acuerdo en eso. Y lo digo como amigo y como hermano. Estamos de acuerdo perfectamente todos. Que no hay más que un Dios, ¿verdad? Y los demonios también lo creen. El problema son los dogmas. Enredaron y ensuciaron todo. Pero el misterio es el Dios y el Padre y el Hijo y nada más. Solo hay un misterio. El misterio de Dios, el Padre y el Hijo. Colosenses 2:2, 1 Timoteo 3:16.
Y cuando digan que hay otro misterio, no lo crean porque pues no es cierto. Es un invento. Y con todo respeto para el clero romano. Que Dios los bendiga a todos. Dice, para nosotros, sin embargo, Pablo, el león de la cristiandad, el apóstol a los gentiles, solo hay un Dios, el Padre. Se acabó. Del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él. Y un Señor, bendito sea su nombre, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. El Padre en el Hijo. Por eso usted debe adorar al Padre y al Hijo. Sí, segunda de Corintios 5:19 pone aquí una estimada personita que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Es lo maravilloso. Por eso se cumple la escritura en Isaías 35. Dios mismo vendrá y nos salvará. Isaías 52, en aquel día yo mismo estaré presente, ¿verdad? Se cumple palabras como Isaías 43:10 que dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo Jesús, el cual yo escogí, es para que me conozcáis y entendáis y comprendáis que yo mismo soy. ¿En qué forma? ¿Que Jesús y el Padre al mismo? No, sino que hubo una unión hipostática, una kenosis, un vaciamiento. La parte divina el Padre, la parte humana el Hijo. La parte humana es la que murió en la cruz, hermano mío. La parte humana es la que está intercediendo por usted, hermano querido, que dice la Biblia que tenemos un intermediario, porque solo tenemos un intercesor entre Dios y los hombres, a Jesucristo, hombre, amado mío. Hombre, el que está sentado a la diestra de papá Dios. Sí, mi amado, alabe a Cristo, porque es la parte visible del Todopoderoso. Aleluya. Es la extensión del Padre en la tierra. Bendito sea su nombre. No hay tres dioses, no hay dos dioses, ni lo creen los trinitarios, ni los unitarios, pero lleguemos al entendimiento, saquemos la basura, saquemos los dogmas, saquemos las palabras que no vienen en la Biblia, echémoslo fuera, el tiempo está cerca, abracemos la verdad. Dios ha levantado y está levantando hombres de Dios para llevar al pueblo a la palabra, retornando a la palabra de Dios y dejar los dogmas afuera. Por último, quiero nada más comentar esto y dejar a mi hermano que comente un poco, porque ya me cansé un poco, amados. Tengo que predicar también mañana. Y el mensaje que voy a predicar es mañana: la peor acusación contra los hijos de Dios, del diablo. La peor acusación del diablo contra los hijos de Dios. Y se van a dar cuenta que tiene razón el diablo, en la mayoría de nosotros. Pero vamos a cambiar, ¿qué les parece? Estaba el tema que voy a dar el miércoles: ¿puede un cristiano beber vino? Complejísimo, hermano, complejísimo el tema, pero lo eché para el miércoles. Mañana, hermanos míos preciosos, mejor voy a hablar sobre la acusación más grande del diablo sobre los cristianos. Y tiene razón en la mayoría de nosotros, pero Dios nos libre y podamos vencer a ese diablo. Ok. Otro concepto que está dentro de una rama del unitarismo, que es un concepto raro, extraviado en el unitarismo o en una rama del unitarismo, no de todas, hay que ser honestos. Hay que ser honestos. Hay hermanos de ese lado que tienen una doctrina un poco más balanceada. El arrianismo, ¿verdad?, que creía que Jesús era un Dios menor, así como lo traducen algunas Biblias del Nuevo Mundo, ¿verdad? Le ponen D minúscula, Dios menor. ¿Sí? Esa palabra que Jesús es un Dios menor es una calumnia a la Biblia. Es una calumnia a los verdaderos hijos de Dios. Y es una calumnia para nosotros, porque muchos dicen que creemos que Jesús es un Dios menor. Eso es una mentira satánica.
Pero te voy a decir quién sí lo cree. Tanto una rama del unitarismo, el unitarismo arriánico, que lo asimiló una organización en sus traducciones de la Biblia del Nuevo Mundo, ¿sí? Que ponen con D minúscula a Jesús, ¿verdad? Como si fuera un Dios menor. No, amados míos, es un error. Pero también el trinitarismo es parte fundamental del trinitarismo, esta idea. Se va a sorprender, amado mío. ¿Por qué digo que es una parte fundamental del trinitarismo esta idea? Porque el dogma atanasiano, tertuliano, el dogma de Alejandro, de Eusebio, todos los padres que metieron ese dogma dentro de la palabra de Dios, ensuciaron la palabra de Dios, dicen que la segunda persona de la Trinidad, que Dios bendiga a todos mis hermanos trinitarios, ¿verdad? Conceptos teológicos fuera de la Biblia. Eso no dice la Biblia, ¿sí? Es Dios Hijo. Fíjese cómo está ahí metido la enseñanza de un Dios menor. Si es un Dios Hijo, entonces es menor que el Padre. Fíjese, aunque sabemos que no es un Dios Hijo, ¿verdad? Sino es el Hijo de Dios. En más de 80 veces se presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, ¿sí? Como en 5 veces se presenta a Jesús como el Hijo de Dios, y Jesús mismo se dijo de él ser el Hijo de Dios. Lo vamos a ver después con Biblia. Siguiente estudio, ¿sí? Vamos a ver. No hay tal expresión de Dios Hijo en la Biblia. Jesús en la Biblia, lo vamos a ver, siguiente estudio. Tuvo 4 títulos fundamentales: Hijo de Abraham, Hijo de David, Hijo del hombre e Hijo de Dios. Les voy a dar una probadita nada más y yo casi estoy terminando. Y le voy a mostrar por qué el trinitarismo sí tiene un Dios menor, al menos en el concepto, aunque mis hermanos no crean que hay otro Dios, porque mi hermano trinitario cree que hay un solo Dios. Pero al manejar ese concepto, todo se enturbia. Todo se enturbia. Quiten ese concepto, hermanos trinitarios. Es extrabíblico. Porque usted cree que hay un solo Dios, yo también lo creo, el unitarismo lo cree, todos abrazándonos porque creemos que hay un solo Dios. ¿Sí? No estoy calumniando a nadie. Yo creo, mi hermano trinitario, que usted cree que es un solo Dios. Pero el concepto de Dios Hijo enturbió todo, y como es un Dios Hijo, ¿a poco es más grande el Dios Padre, perdón, el Dios Hijo que un Dios Padre? ¿Vea que no? El Dios Hijo sería menor. Pero aún si Jesús fuera Dios Hijo, pues la misma Biblia lo contradice esta postura de que el Hijo fuera mayor que el Padre. Y ya mis últimos versos, 1 Corintios capítulo 15, fíjese bien, aquí hablando el Espíritu Santo de Dios respecto de Cristo. 1 Corintios capítulo 15 y verso 20, dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán resucitados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego al fin, mucho ojo, hermanitos amados, mucho ojo. Luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, mucho ojo, hermanos unitarios, porque Jesús no es el mismo Padre. El Padre estaba en Cristo, eso es diferente. Es un enredo, ¿verdad? De tanta dogma de un lado y dogma de otro lado, dogma de un lado, dogma de otro lado. Es un reto sacar todo ese dogma y echarlo para afuera. Sí, todo lo que es añadido a la Biblia. Luego al fin, abusados aquí mis hermanos unitarios, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, entregue el reino al Dios y Padre,
¿Quién va a entregar el reino al Dios y Padre? El Hijo. Al Dios y Padre. ¿Sí? Al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, el Padre al Hijo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se llama aquel que sujetó a Él todas las cosas, el Padre. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también Él mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. El Padre, perdón, ya aquí estoy tirando aquí. El Padre es mayor que el Hijo. Nuestro Padre Celestial. Aleluya, gloria a Dios. Mayor que todo el universo. La cantera de donde fuimos cortados, el origen de nuestra vida, la raíz de nuestra existencia, la pregunta más urgida, el torrente que sale del trono, hermano querido, en la sabia, perfecta y poderosa, el Padre eterno. Pero ahora vemos lo que dijo Jesús. Eso me gustaría que lo pusieran en pantalla, si es que no les causa mucho tiempo. Juan 14:28. Y casi estoy terminando. Juan 14:28. Esta parte, si ustedes me acompañaran, vendría otra vez, no sé cuándo. Y podríamos estudiar este tema de la deidad de una manera hermosa y preciosa, para que todos corramos al centro y dejemos atrás los dogmas. No queremos dogmas, porque todos creemos en un solo Dios, amados. Trinitarios y unitarios, todos creemos en un solo Dios. Es lo que reza el eslogan. Creo en un solo Dios, dicen. Todos creemos en un solo Dios. El problema es los dogmas que fueron metiéndose y confundieron al mundo entero. ¿Qué dice Juan capítulo 14 y verso 28? Fíjese, amados míos en el chat, amados míos unitarios, amados míos trinitarios, unicitarios, ¿creen lo que dice aquí la Biblia? ¿Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros? Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que ¿qué? Que yo. Para que vean mis hermanitos unitarios que el Padre y el Hijo no es el mismo Padre. El Padre es la sustancia divina y el Hijo es la parte humana, glorificada así, levantada entre los muertos. ¿Está sentado a la diestra del Padre? Sí, gloria a su nombre. Vendrá en la batalla del Armagedón y la kenosis otra vez, el vaciamiento. Gloria a su nombre bendito. Alabe al Padre, alabe al Hijo y alabe al Espíritu Santo, que son tres formas en donde Dios expresa, bendito sea su santo nombre. Pero no queremos dogmas, no queremos dogmas. Ok, ¿por qué digo que la corriente trinitaria creo en un Dios menor? Porque el mismo eslogan lo manifiesta. Al creer que Dios en un Dios hijo, automáticamente está creyendo en un Dios menor. Pero no hay un Dios hijos, mis amados. En toda la Biblia no se encuentra eso. Jesucristo fue llamado el Hijo del Hombre, el Hijo de Abraham, el Hijo de David, un profeta que fue levantado entre su pueblo, el Hijo del Dios viviente. Por último, quiero cerrar con esto. Ya, Mateo, y esto es para la piedra fundacional de los hermanos católicos. Pedro, el primer papa, ¿verdad? Como dicen nuestros hermanos católicos. Voy a leer según Mateo capítulo 16. Y aquí debería caerse todo a pedazos de las falsas pretensiones y dogmatizaciones de las doctrinas, ¿verdad? O de los hombres que metieron un montón de dogma y basura en la palabra de Dios.
No queremos basura, queremos la palabra. El encabezado en Mateo capítulo, si puede ponerlo por favor, y ya le daré el lugar al hermano Isaac. En Mateo capítulo 16 y verso 13. Aquí estamos dilucidando la naturaleza de Cristo y ahí está todo el problema de los siglos, ¿no? ¿Quién es Cristo? ¿Qué fue Cristo? Pues aquí lo va a revelar el mismo Cristo para ustedes. Se lo va a revelar a Pedro, el que dicen que es el Papa primero de la Iglesia Católica Romana. Ok, así dice. Verso 13 de Mateo 16, 13. Viniendo Jesús, Biblia, usando la Biblia, usando la palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Preguntamos todos nosotros, ¿verdad? ¿Quién es Jesucristo? ¿La segunda persona de la Trinidad? ¿El mismo Padre, como dicen los unitarios? No queremos dogmas. Vamos a ver qué dice el maestro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? A ver, hermanos del chat, a ver, hermanos que van a ver este video, si es que pudieran resistirlo todo el video. Pero sería hermoso, porque aquí estamos en el centro, mis amados. ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre? ¿La segunda persona de la Trinidad? ¿Dios Hijo? ¿El mismo Padre? Vamos a creer ¿a quién? A Jesús de Nazaret. Respondiendo Simón Pedro, verso 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Se acabó. Se cerró el misterio. Sí, se acabó. Tú eres el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado, 7 veces bendito eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ¿qué? Carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No la segunda persona, no Dios Hijo, el Cristo, el misterio, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Entonces, nada de dioses menores, nada de creer que Jesús es el mismo Padre y nada de creer como esa doctrina o el credo atanasiano en un Dios Hijo, porque si fuera así, la misma Biblia diría que él, como él mismo dijo, él es menor que el Padre. Si fuera Dios Hijo, sería un Dios menor. Ya ve cómo es el diablo, ¿verdad? Cómo mete su clave, cómo mete su oscuridad, pero nosotros queremos solo la Biblia, amados. Como dijo el Señor: el que cree en mí va para todos. Como dice la Escritura: de su interior correrán como ríos de aguas vivas, y será en él una fuente que salte para vida eterna. Y lo que aprendisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz será con vosotros. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, y a vosotros sois salvos por la palabra que les he predicado. Que Dios los bendiga mucho. Los dejo un momento con mi hermano Isaac. Yo aquí estoy presente para orar al final, y quizá estaría con ustedes un poco más después. Gloria a Dios. No sé, hermano Isaac está aquí. Gloria a Dios. Sí, amén. Adelante, hermano. Gracias, pastor. Bueno, pues prácticamente no hay nada que agregar. De hecho, cuando usted decía que si quería opinar, yo estaba pensando por dentro, no, pues no, así que no hay nada que añadir, pues ya todo fue muy claro, la exposición fue muy contundente, gracias a Dios. Y sí, ese es el medio del asunto.
hacer a un lado los dogmas y las terminologías extrabíblicas, ¿no? Que muchas veces hasta yo mismo de repente he usado por temas técnicos, pero es mejor apegarnos a la Biblia y manejar un lenguaje bíblico y una terminología 100% bíblica, porque de esa manera pues no vamos a caer en errores. No le miento, mire, aquí estoy tomando nota de todo lo que estuvo diciendo nuestro pastor Marcelo Fuentes, que pues estamos muy contentos de que esté aquí con nosotros, muy bendecidos, y pues si nos puede despedir con una oración, pastor Marcelo, y no va a ser la última vez, con la ayuda de Dios, de que amén. Vamos a estar juntos por aquí acompañando. Amén, adelante. Gracias a todos, mis amados hermanos. Comencé diciendo en el principio que yo creía fervientemente que tanto los hermanos trinitarios y unitarios creían en un solo Dios, igual que yo, y que todos defendían su postura de acuerdo como fueron enseñados, pero que hay muchos hermanos lindos, preciosos y sinceros en ambos lados. También dije que cuando defendemos esta postura con vanagloria, solo por defender una religión, íbamos a extraviarnos. También dije que cual sea nuestra postura, no nos debe llevar al odio, sino al amor de Cristo. Así que hay muchísimo de qué hablar, casi 40 años escribiendo ensayos sobre esto, pues serían tema para unos 10 estudios con el hermano Isaac, que es mi hijo, que Dios bendiga a mi hijo. Y déjame orar por ustedes. Padre poderoso, gracias de todo corazón por todos mis hermanos trinitarios y unitarios y todos mis hermanos que piensan diferente. Nos dice libre albedrío y nadie es culpable de cómo fue enseñado, Padre. Pero yo sé que tu santo y divino Espíritu, el cual tú has enviado, oh Padre, y es una forma de cómo usted, que es el único Dios, ha expresado también, nos llevaría a la verdad y a la justicia. Bendiga a mis hermanos y hermanas y espero que vuelvan a ver este video con una libreta y que tomen lo que comprenden nada más. Si hay algo bueno, que lo tomen, y como dijo el mismo apóstol, examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Que la sangre de tu santo Hijo Jesús los acompañe y los cubra a todos. Que el que esté enfermo sea sanado y bendecido y levantado en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga. Gracias, hijo, hermano Isaac. Y mañana estaré compartiendo el sermón titulado La acusación más grande que Satanás le hace al cristiano. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias. Amén, gracias, pastor. Dios les bendiga a todos. Amén. Amén, bye. Gracias a todos los que se conectaron, a todos y cada uno de ustedes que estuvieron aquí comentando y compartiendo sus expresiones y sus opiniones sobre el tema. Primeramente, nos veremos en una próxima oportunidad con el pastor Marcelo Fuentes y también, pues, en este caso, con otros invitados tocando distintos temas de interés general. Dios les bendiga, muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.